La guerra nunca cesa y las noticias que llegan son cada vez más explosivas. Mientras el mundo observa, la Rusia de Putin da un paso audaz y peligroso. A la mayoría de los que lucharon junto a los separatistas de Donetsk y Luhansk desde 2014 se les acaba de dar vía libre, ninguno de ellos será llamado a filas para servir en las Fuerzas Armadas rusas. Sí, escuchaste bien. Aquellos que tomaron las armas por su cuenta o por órdenes de Moscú ahora tienen el estatus de veteranos, protegidos de la movilización. No se trata de una simple actualización de la ley del servicio militar, es la oficialización de una generación de combatientes irregulares, que actuaron fuera de la estructura del ejército ruso, pero siempre con la bendición del Kremlin. Y lo que es peor, mientras tanto, los civiles siguen pagando el precio. Putin ya no lo oculta, los ataques contra objetivos civiles se justifican con excusas poco convincentes. Un pueblo de la región de Odessa, a 80 kilómetros de la ciudad, fue atacado bajo la acusación de que allí funcionaba una fábrica de misiles. Almacenes agrícolas, depósitos de cereales, no importa. Para el Kremlin, una sospecha vaga, o inventada, es suficiente para transformar las granjas en objetivos militares legítimos. ¿Y crees que esta táctica funcionará? ¿Que el mundo se tragará esta narrativa? Porque la pregunta aquí es seria, ¿hasta dónde llega la impunidad? Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, los días de Elon Musk antes de X están contados. La reforma que intentó imponer un informe semanal con 5 logros de cada funcionario federal se convirtió en una broma. Los burócratas simplemente lo ignoraron. Otros, para confundir al sistema de IA que inspecciona los documentos, respondieron, en ruso. El caos es tan grande que, según The Washington Post, Musk estaría dispuesto a dejar el cargo en mayo, cansado de las críticas de la izquierda y de la política sucia. Jura que su estructura, Doge, se mantendrá y que su influencia ya está arraigada en el sistema. Sin embargo, en la práctica, lo que vemos es un castillo de naipes derrumbándose. La influencia sin ejecución no sirve de nada. Ahora lo que realmente está en llamas es el frente de Pokrovsk. Las tropas rusas, que llevaban semanas intentando romper las líneas ucranianas, comenzaron a retirarse. En solo 24 horas, hubo 96 combates a lo largo de toda la línea del frente, y casi la mitad de ellos se concentraron allí. Los ucranianos no solo se contuvieron sino que contraatacaron, 39 ataques enemigos fueron repelidos en pueblos como Sukavalka, Uspenivka y Andreivka. Cada centímetro de ese terreno fue disputado con sangre. Los rusos avanzaron lentamente, pero ahora están avanzando aún más lentamente, y esto podría ser una señal de que la marea está cambiando. Si el ritmo continúa, Kiev no tardará mucho en pasar de la defensa al contraataque. Y entonces, amigo mío, Rusia conocerá una palabra que no está en el vocabulario de Putin, retirada. ¿Crees que este escenario es realista? ¿O es demasiado pronto para celebrar? Pero la tensión no termina ahí. Israel está en alerta máxima. El 22 de abril, los activistas pro-palestinos prometen un día de la ira global. No se trata solo de protestas pacíficas en el punto de mira, hay informes de que terroristas pueden infiltrarse en multitudes para atacar a israelíes en el extranjero. Desde el inicio de la guerra en Gaza, el radicalismo no ha hecho más que crecer y el riesgo de violencia en las calles de Europa y Estados Unidos es real. Ya no se trata de banderas y consignas, es una bomba de tiempo esperando a explotar. Y hablando de bombas, Ucrania no juega con la amenaza nuclear. Hace 2 semanas, un dron ruso atacó un refugio sobre un reactor destruido. Los daños no fueron catastróficos, pero se da la advertencia, cada ataque a instalaciones nucleares es un juego de ruleta rusa con consecuencias impensables. Por lo tanto, Kiev ya tiene un plan B. En colaboración con la empresa israelí Pluristem, Ucrania adquirió una terapia revolucionaria basada en células placentarias, capaz de salvar a las víctimas de la radiación. Una sola placenta puede generar miles de millones de células que regeneran la médula ósea y la sangre, la diferencia entre la vida y la muerte después de una exposición letal. Nota. Sin embargo, el 100% de las víctimas mueren en 2 meses. Con ello, la tasa de supervivencia se eleva al 97%. Las primeras existencias, suficientes para 6.000 personas, ya están almacenadas en almacenes ucranianos, listas para su distribución de emergencia. Es ciencia de vanguardia frente a la barbarie de una guerra que no tiene límites. Mientras el mundo discute estrategias y tecnologías, la naturaleza arde. En Polonia,
El corazón verde del país está en llamas. El Parque Nacional Biebrza, la reserva natural más grande del país, ya ha perdido 450 hectáreas de bosques y humedales únicos. El fuego avanza a menos de 50 kilómetros de la frontera con Bielorrusia y las autoridades corren contra el tiempo para contenerlo. El primer ministro y el ministro del Interior están en el lugar, pero el riesgo de evacuaciones masivas aún flota en el aire. Hay casi 60.000 hectáreas de ecosistema insustituible, hogar de alces y aves raras. Un desastre como este no elige fronteras y sirve como un brutal recordatorio de que, mientras la humanidad se destruye a sí misma en las guerras, el planeta también arde. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Tu opinión importa. Comparte, comenta, ayuda a difundir esta información. Porque noticias como esta no se pueden olvidar. La historia se está escribiendo ahora y cada uno de nosotros es parte de ella. Mientras tanto, en otro rincón del mundo, especies que apenas existen fuera de ese ecosistema luchan por sobrevivir. Son aves tan raras que verlas en otro lugar sería casi un milagro. En tierra, 300 bomberos, soldados y guardabosques luchan contra un enemigo implacable. 5 helicópteros sobrevuelan la región, pero el incendio que comenzó cerca del pueblo de Polkova ya se está extendiendo como un monstruo hambriento. Y el tiempo no está de su lado, sequía, calor abrasador, vientos que avivan las llamas. Una combinación letal que convierte cada centímetro de tierra en un campo de batalla. Pero mientras la naturaleza arde, la locura humana no cesa. En Corea del Sur, un hombre de 76 años, armado con un lanzallamas casero, sí, leíste bien, construido por él mismo, convirtió un edificio residencial en un infierno. El fuego devoró la torre en cuestión de minutos. ¿El saldo? Más de 10 muertos. 3 de ellos, desesperados, se arrojaron por las ventanas, prefiriendo el impacto del suelo a la asfixia de las llamas. Otros 11 resultaron heridos, 5 de ellos de gravedad. Escenas de pánico absoluto, gente forcejeando, rompiendo cristales, desplomándose en los pasillos. El cuerpo del pirómano fue encontrado más tarde entre los escombros. Y lo peor, no fue su primer intento. Semanas antes ya había intentado incendiar otro edificio. Esta vez la suerte no estuvo del lado de nadie. Y como si el mundo no estuviera ardiendo lo suficiente, incluso el deporte se convirtió en escenario de tragedia. El maratón de Almaty, que se suponía era una celebración de la resistencia, terminó con 2 cuerpos sin vida. Uno, un veterano de 84 años, que había estado corriendo desde 2021. Ni siquiera llegó al primer kilómetro, se desplomó, sin pulso, sin posibilidades. El otro, un joven de 21 años, estudiante, deportista, lleno de sueños. Cayó en el kilómetro 16. Ambos con el mismo cruel diagnóstico, tromboembolismo e insuficiencia cardíaca aguda. Los organizadores, por supuesto, se escondieron detrás de unos papeles, firmaron la exención, es una práctica internacional, había puestos médicos. ¿Pero qué práctica es esta que permite que la gente muera así? ¿Y el aire? Almaty es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Correr allí no es una prueba de resistencia, es una ruleta rusa. Las autoridades, ahora bajo presión, prometen revisiones y nuevas normas. El ministro de Turismo promete cambios. El viceministro del Interior declara cínicamente, no habrá proceso penal. No hubo ningún delito. Como si la negligencia no fuera un asesinato a cámara lenta. Mientras tanto, en Minsk, el régimen de Lukashenko hace lo que mejor sabe hacer, humillar y aplastar. Esta vez la víctima fue la región de Vitebsk, donde el dictador no llegó para gobernar, sino para destruir moralmente a sus subordinados. Fuentes internas revelan, pronto, algún empleado pobre no solo perderá su trabajo, sino que aprenderá. Caminando de la mano, si tienes suerte. O de frente. Porque, para Lukashenko, gobernar es sinónimo de romper. Y nada le irrita más que la incompetencia, o, en este caso, un leñador que no supo cómo blandir un hacha contra sus expectativas. Esta es buena. Esta no. Esta es una gran hacha. Lo absurdo de la escena, un tirano probando herramientas mientras su país se hunde, es casi cómico, si no fuera trágico. Porque 2024 será el año de la caza de brujas, despidos, juicios, purgas públicas.
Todo al mejor estilo Lukashenko, encontrar chivos expiatorios, aplastarlos en la plaza pública y vender la ilusión de que alguien cualquiera tiene el control. Y mientras el mundo gira, entre incendios, muertes evitables y dictadores jugando a ser dioses, la pregunta que queda es, ¿hasta cuándo aceptaremos que esto es normalidad? Que las tragedias se repiten como una rutina, que se quitan vidas por negligencia, que el poder se ejerce mediante el terror. La historia no la escriben solo quienes están a cargo. Lo escriben quienes lo exigen. Para los que no se callan. Para quienes transforman la indignación en acción. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a desplazarte y seguir adelante? ¿O recordarás que, en algún lugar, alguien todavía se está asfixiando en las llamas, ya sea por el fuego, la contaminación o la opresión, mientras decides si hacer clic en me gusta o compartir? La elección es tuya. Pero sepa, el silencio también es una respuesta. Y ahora mismo, es el peor de ellos.